Primero ubiquémonos en el mapa, ¿no? Vamos a imaginar ese mapamundi, vamos a buscar el Cuerno de África y ahí está Etiopía, grande y reconocible. Al este, junto al Mar Rojo, hay una franja de tierra con forma de... Bueno, algunos dicen que como una regla torcida o un silbato, pero vaya y véalo para que usted mismo pueda ver lo curiosa de la forma, ¿no? Esa, señores, es Eritrea. Tiene unos 1.200 kilómetros de costa, lo que es un sueño geopolítico, porque controla un acceso crucial al Mar Rojo y, por tanto, lo que es el Canal de Suez. Su capital, Asmara, no está en la costa, curiosamente. Está en las montañas a más de 2.300 metros de altura. Y aquí viene la primera curiosidad. Asmara es probablemente la única capital del mundo donde puedes tomar un cappuccino perfecto en un bar Art Deco, caminar frente a una gasolinera que parece una nave espacial futurista y ver a la gente jugar billar con aires de la Dolce Vita, todo mientras vives en un estado altamente militarizado y autoritario. Es como si una porción de la Roma de Mussolini se hubiese teletransportado a las montañas africanas y se hubiera quedado congelada en el tiempo. Es patrimonio de la UNESCO, por cierto, no por sus ruinas antiguas, sino por su espectacular arquitectura modernista italiana. Así es como en este programa vamos a retomar nuestra sección habitual de distopías y les vamos a contar sobre Eritrea. El grupo Muy Importante presenta Cosas muy importantes con Daniela y Federico, volviendo después de atravesar una serie de aventuras que no le deseamos ni a los políticos. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Así como lo dijo Capo, hoy vamos a hablar de Eritrea. Ustedes se acuerdan que hicimos una serie de episodios donde hablamos de Corea del Norte, hablamos de Turkmenistán. Bueno, hoy le toca Eritrea, que es conocida como la Corea del Norte africana, porque ya van a ver por qué es bien curioso este lugar. Primero, vamos a darle las gracias a nuestros mecenas en Patreon, fieles, leales, amigables y adorables, que pues Describiste a Flipper. Mes a mes nos apoyan desde $3 mensuales, suscribiéndose. Si usted quiere formar parte de este selecto grupo, bueno, tiene que suscribirse en nuestro patreon.com/cosas muy importantes. Como bien lo dije, desde $3 mensuales pueden formar parte de nuestro selecto grupo de WhatsApp muy importante, recibir los episodios de forma anticipada, sin publicidad y aparte cosas adicionales que te dan el pertenecer a un club. Hablando de clubes, el caché. El caché que te va a pertenecer al club, muy importante. Por cierto que en la radio hicimos un programa, el programa 41 de Cosas Muy Importantes Radio en Kiss FM, va sobre sociedades secretas. Bueno, nuestro Patreon es nuestra sociedad secreta. ¡Wow! Por ahí estamos preparando uno de las listas. No lo había pensado. Claro, depende del programa, ¿no? Según las distopías, ustedes son nuestros tomates. Exacto. Y los que escucharon el programa de Corea del Norte entienden por qué. Si nos ponemos un poco más oscuros, bueno, nuestros mecenas son nuestra secta. O nuestra sociedad secreta, depende de qué tan poderosos nos podamos sentir el día, ¿no? Estamos tan equivocados. Mira, importante. Estamos preparando un programa, pero ese sí va a ser un episodio de podcast, porque ese no está tan light como para la radio, que va a ser sobre la lista Epstein. Es que es inevitable. O sea, con las cosas que han salido, yo quedé como un pelele, Daniela. Y a mí no me gusta quedar como un pelele. Sí, bueno, todo lo que dijimos, no vale, yo no creo, en el 2026, el no vale, yo no creo, se nos ha devuelto, ojo, que siga así en muchas cosas, ¿no? Pero respecto a la lista de Epstein ha sido sorprendente leer unas cosas que yo las leo y las reconfirmo y las busco en medios serios y en voceros serios y digo, no puedo creer que esto de lo que tanto dijimos, no vale, yo no creo, Daniela, sea verdad. Yo estoy a 2 noticias de creerme el tema de los reptilianos. O sea, sí. En cualquier momento sí. Aparece Mark Zuckerberg y se quita la careta y es una lagartija. No, se baja los pantalones y le sale una cola lagartija. Cosa tan horrorosa la que me acabo de imaginar. Pero bueno, volviendo a este programa de hoy. ¿Pero la cola sale hacia adelante o hacia atrás? No, seguro hacia atrás. Hacia adelante no lo creo, mi hermano. Pero bueno. Fíjate, aquí hay algo también importante de destacar y es que Pedro Julio volvió. Sí, Pedro Julio, ustedes dirán, ¿pero qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto con Epstein, con Eritrea? No, esto tiene que ver es con la gente que le gustan los buenos podcasts. Exacto, y sobre todo leer. Sí, señor. Pero tú sabes, Dani, que yo creo que aunque no te guste leer o no seas fanático de la lectura,
Puedes escuchar perfectamente el podcast de Pedro Julio. Es que Pedro es sumamente entretenido y oírlo, sus recomendaciones o sus anécdotas en torno a los libros es una cosa pues deliciosa. Entonces vayan y escuchen, pónganse a leer, lo buscan así tal cual. Si todavía no lo siguen, vayan y síganlo. Y bueno, y nos cuentan qué tal. Estamos muy felices de haber retomado con Pedro la producción de su podcast. Y bueno, y si usted tiene un proyecto de podcast y dice, sabes que este es mi año, tengo mucho de qué hablar y necesito que alguien me escuche, bueno, escríbanos. De hecho, nosotros se los producimos. Precisamente este tiempito que estuvimos alejados ha servido como para darnos cuenta de la importancia del podcast como herramienta de todo. O sea, sirve hasta para que una persona te cuente algo que desea contar, hasta tiene fines educativos. O sea, es increíble y llegó para quedarse. Incluso fines comerciales. Tú tienes algo y ya no sabes cómo venderlo y puedes llegarle a tu público de esta manera. En fin, el podcast es maravilloso y hoy nosotros vamos a seguir vendiendo un poco de desprecio hacia los sociópatas que nos gobiernan, porque ese es uno de nuestros productos insignes de cosas muy importantes. Y vamos a hablar de Eritrea del Norte. A ver. Fíjate, la historia de Eritrea es clave para entender su presente y esta paranoia que tiene, porque tiene una paranoia similar a la de Corea del Norte. Uh-huh. Esta fue una colonia italiana desde finales del siglo XIX hasta 1941. Por cierto, aquí abro un paréntesis. Mi papá me recordó que su tío, que era, como decir, parte de los Marines, era militar, uh-huh, estuvo en Eritrea. O sea, haciendo su servicio militar ahí en algún momento. Sí, antes cuando era colonia italiana, obviamente, ¿no? Ok. Uh-huh. Porque hoy en día, si haces el servicio militar en Eritrea, no sales más nunca, pero bueno. Eso se lo vamos a contar más adelante. Exacto. Fíjense, los italianos invirtieron muchísimo en Eritrea y sobre todo en la capital para crear un sueño o una especie de espejismo de una pequeña Roma. O sea, ellos le decían la piccola Roma. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, esto pasó a la administración, lo agarraron los británicos, uh-huh, y aquí es donde se arma el rollo. La ONU decidió que se federara, que se uniera a Etiopía. Pero Etiopía, que estaba gobernada por el emperador Haile Selassie, tomó directamente Eritrea y comenzó una guerra de independencia entre Eritrea, que se quería separar de Etiopía, que duró 30 años. Haile Selassie, acuérdense que era este señor padre del movimiento Rastafari al que idolatraba Bob Marley y bueno, y todos los fieles seguidores de todo este movimiento. No sé, deberíamos hacer un episodio especial a toda esta historia como tal, porque es bien curiosa y él era como un profeta, una cosa muy loca, pero bueno. Aquí el dato importante y brutal, volviendo a Eritrea, es el movimiento independentista, el Frente Popular para la Liberación de Eritrea, que es el FPLE. Se forjó en las montañas con una disciplina férrea y la ideología marxista-leninista de autosuficiencia extrema, una cosa como lo que vimos en este lado del charco con el Che Guevara, en fin. Ganaron en 1991. En 1993, tras un referéndum abrumador, nace la Eritrea independiente. Digamos que era la esperanza de África, porque jóvenes idealistas victoriosos, pues, habían sido triunfadores. Pero bueno, a estos sueños no les va bien. Exacto. Continúa. Fíjense, eso también lo sabemos. Una de las características de Eritrea es que se llama el con todo el mundo. Dale, qué loco esto. Sí, son peleones. En 1998 estalló una guerra fronteriza con Etiopía por un pueblo llamado Badme. 2 años de una carnicería espantosa y 100.000 muertos después, esto lo cambió todo porque el gobierno del FPLE, liderado hasta ese momento, o sea, liderado hasta hoy por el presidente Isaías Afwerki, declaró un estado de emergencia permanente. A partir de ese momento, la promesa de democracia y constitución se evaporó. O sea, él aprovechó esta crisis que hubo por un pueblo en una guerra, en una pequeña guerra con Eritrea y acabó con todas las libertades.
Fíjate, ahora que estabas diciendo lo de que Eritrea se la lleva mal con todo el mundo, es curioso, ¿no? Porque sí, hay personas que son así. Hay personas que tú las ves y todo es un conflicto, no duran en los trabajos o siempre tienen un tema de que hay alguien que está hablando mal de él y siempre te están contando que hay una conspiración permanente en torno a ello. Ay, eso pasa también con los países. Entonces se me acaba de ocurrir una idea de negocio que sea terapia para países. Así como la gente va a terapia para arreglar sus asuntitos, pues, y que todo el mundo, todos deberíamos pasar por eso al menos alguna vez, pues todos tenemos asuntitos que resolver, unos más grandes que otros. Oye, debería haber un servicio de terapia para países, pero bueno, no, yo no lo puedo resolver, así que nada más se me ocurrió y lo quería comentar. ¿Cuántos años de terapia necesitaría Corea del Norte? No, imagínate para convertirse. tú. No, ¿cuántos necesitaría Venezuela? Venezuela necesita bastantes, pero últimamente creo que no tanto como lo que yo pensaba hace unas semanas, mira cómo cambian las perspectivas. Sí, la cordura se recupera rápido, ¿verdad? Sí, yo rápido. creo, pero va mucho de la personalidad de cada pueblo, ¿no? Qué tan confrontativo eres o qué tantas ganas tienes de salir del hoyo. O sea, la gente, no sé. Para que la gente entienda Venezuela, imaginen a una persona que está realizando un trabajo, está, por ejemplo, cocinando una pasta, ¿ok? Pero si estamos hablando de Venezuela, esa persona está cocinando una pasta, está prendida en candela. Claro, estás en llama mientras haces la pasta. Y logra sacar la pasta. Y tienes 3 ingredientes nada más y la pasta te queda espectacular. Y tú estás en medio de un incendio y la pasta salió. Exacto. En estos días vi un meme que decía que... ¿Qué pasa cuando esa persona no está en llama? Bueno, yo en estos días veía un meme que decía algo como que lograr algo en Venezuela es como lograrlo 2 veces. Exacto. Porque todo se vuelve muy difícil. Pero no somos los únicos. Este tipo de países que pasan por estos conflictos, que necesitan terapia, como por ejemplo Eritrea, que tiene todos sus desafíos diarios, pobre gente, seguramente también lograr algo en Eritrea debe ser como lograrlo 2 o más veces. Sí, fíjense, y esto también se debe a que una sola persona no debería gobernar por décadas. No, por favor. O sea, eso está mal, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Claro. Eso es un hecho. Pero bueno, vamos a ver cómo rayos terminaron los italianos colonizando parte de África, porque yo creo que para entender un poco la historia de Eritrea hay que irnos a esto esencialmente, ¿no? Exacto, pero también es interesante entender cómo Italia, en aquel momento, en el siglo XIX, que era un país que recién estaba unificado y tenía un complejo de inferioridad frente a las grandes potencias coloniales, terminó clavando su bandera en pleno cuerno de África. Para esto tenemos que empezar con un tipo que se llamaba Giuseppe Zapetto. ¿Saben cuál fue el primer pedazo de tierra que Italia compró en lo que sería Eritrea? Bueno, en 1869, Zapetto, que era un sacerdote y explorador con mucha iniciativa, compró la bahía de Assab para una compañía naviera genovesa. El vendedor fue el sultán local. El precio, unos 8.000 thalers de María Teresa, la moneda de plata de la época. Esto fue el pie en la puerta, como decimos nosotros por estos lares. Claro, claro. Ellos metieron el piecito. Italia miró esto y dijo, esto tiene potencial para montar una estación carbonera hacia la ruta a Oriente. Fíjense, en 1882 el gobierno italiano lo hizo oficial. Compró Assab y nacía casi sin darse cuenta su primera colonia, porque lo compró el Estado, compró la bahía. Claro. Simplemente para montar... Y que tenía muy buena ubicación. Para montar un puesto. Pero fíjate, Assab era un puerto horrible. Era árido, era inservible. El verdadero premio estaba más al norte, que era Massawa, el puerto clave del Mar Rojo realmente. Y aquí Italia no usó la chequera, usó diplomacia tramposa y cañonera. Fíjense, en la región montañosa interior estaba el reino de Abisinia, lo que es la Etiopía actual, gobernado por un emperador fuerte y expansionista que era Johannes IV. En la costa del Imperio Otomano y luego Egipto. Normalmente controlaba Massawa, pero su poder era débil.
¿Qué pasó? Bueno, en 1885, con los egipcios distraídos por una revuelta en Sudán, porque recuerden que por ese lado del mundo la gente se la pasa peleando, los italianos, con el apoyo tácito de los británicos, que no querían a los franceses en la zona, porque bueno, también sabemos que a los franceses no siempre los quieren por ahí, desembarcaron en Massawa. Fue una ocupación casi sin oposición. Como dicen, ¿cómo sería en francés? Un fait accompli. Un fait accompli, como dicen los franceses. Pero desde Massawa los italianos miraron hacia las fértiles tierras altas. Esto no es un desierto. Uh-huh. Esto es importante. Lo que estaba bien feo era el primer puerto ese que compraron. Exacto. Pero lo demás no era tan feo. Entonces ellos vieron las tierras, como decirte, están en su bahía, uh-huh, y miran hacia las montañas verdes. Dijeron, oye chico, por allá se ve bonita la cosa. Claro, pero ellos subestimaron completamente a lo que eran los etíopes o abisinios. En aquel entonces se llamaba Abisinia. Uh-huh. Bajo el mando del general Orestes Barantieri, empezaron a avanzar hacia el interior de lo que es Eritrea. En 1887, en Dograli, una columna italiana de 500 hombres fue aniquilada por las fuerzas del gobernador Alula, el comandante más feroz que tenía Johannes. Esto fue una humillación sangrienta y obviamente Italia necesitaba venganza y sobre todo asegurar las alturas para proteger su posición en Massawa. Fíjense, la conquista se convirtió en una sangrienta guerra de montaña. Finalmente, para 1889 llegó un momento decisivo, no precisamente en el campo de batalla, sino en un tratado que estaba lleno de ambigüedades. El emperador Johannes murió luchando contra los derviches sudaneses. Le sucedió Menelik II, rey de Shoa, que era un tipo pilísima, astutísimo. Ya van a ver por qué. Menelik firmó con Italia el Tratado de Guiachale, o en italiano Ucciale. En su versión en amárico, que es el idioma que se hablaba en aquel entonces allá, uh-huh, el tratado decía que Menelik podía usar a Italia para sus relaciones exteriores si lo deseaba. Pero en la versión italiana, el artículo 17 decía que Menelik estaba obligado a utilizar a Italia para cualquier tratado internacional, convirtiendo de esta manera a Etiopía en un protectorado italiano. Menelik se sintió engañado. Claro, obviamente, eran dos acuerdos distintos, uno en un idioma, otro en otro. Exacto. Cuando descubrió la trampa, protestó ante las potencias europeas y finalmente denunció el tratado. Este malentendido lingüístico llevaría directo a la guerra total unos años después. Es que ahí había mala intención, pero bueno, mientras tanto Italia siguió consolidando. Fíjense, en 1889 fundaron Asmara como base militar principal en las tierras altas. Para 1890 ya controlaban un territorio más o menos definido, la costa de Massawa, las tierras altas de Asmasien, donde está Asmara, y la región costera de Assab. Este programa, escúchenlo tratando de tener el mapa al lado para que ustedes puedan ir viendo lo que nosotros les estamos contando. Ahora, el 1 de enero de 1890, el gobierno italiano proclamó oficialmente la colonia de Eritrea, nombre tomado del Mare Erythraeum, algo así, lo que es el Mar Rojo, ¿no?, de los romanos. Nacía una entidad artificial, un mosaico de pueblos, donde estaba Tigriña, Jafar, Sajo, etc., unidos por la fuerza bajo una sola bandera. Pero aquí viene el toque. Italia, que llegó tarde, como siempre llega tarde, al reparto colonial, estaba eufórica, por fin eran una potencia, tenían su lugar bajo el sol. Agarramos algo, dijeron. El problema es que ese sol africano era brutal y sus nuevos súbditos no tenían ningún interés en ser colonizados. La conquista no había terminado. El engaño del Tratado de Ucciale tenía fecha de caducidad. O sea, porque no es lo mismo ponerlo en papel que en la práctica. Claro, es que listo, son nuestra colonia. Los miraron así como que no. Esa fecha llegó en 1896, la caducidad de este tratado. Menelik II, que había usado el dinero y las armas que obtuvo gracias a los italianos para unificar Etiopía, se enfrentó a ellos en Adua, o bueno, esto realmente se dice Adua, y ahí el sueño colonial italiano, bueno, se acabó, señores. El ejército etíope masacró a las fuerzas italianas. Fue la derrota más humillante de una potencia europea por un ejército africano en la era colonial. ¡Qué vergüenza, mi hermano! La consecuencia para Eritrea fue paradójica.
el tratado de Addis Abeba de 1896, en ese tratado, Italia renunció a la conquista de Etiopía, porque ellos pretendían agarrar Etiopía completa. Sí. Pero, gracias a esto, consolidó las fronteras de Eritrea. ¿Qué es lo que sucede? A veces, perdiendo se gana. Ellos llegaron a este tratado, se abstuvieron de seguir peleando con Etiopía, pero se quedaron con Eritrea. Exactamente. Es decir, Italia no conquistó Eritrea en una gran campaña gloriosa. Fue poquito a poquito. Fue un goteo, fíjate. Una compra dudosa, una ocupación oportunista, una guerra brutal de montaña, un tratado tramposo, una derrota histórica. Y así poquito a poquito. Montaron la banderita italiana. Exacto, sí, señor. Pero es que Italia estaba recién reformada. Fíjate, esta fue una conquista con más humillaciones que gloria, vamos a decirlo como es. Esto creó las bases del Estado moderno y también sembró las semillas de un conflicto de un siglo con Etiopía. Es una cosa muy importante, ¿viste? Llena de ironías históricas. Sí, bueno, es demasiado italiano todo esto. Pero aquí llegamos al corazón del asunto eritreo. ¿Por qué la ONU, Amnistía Internacional y otros hablan de graves violaciones de derechos humanos en la Eritrea actual? Porque Eritrea entra dentro de nuestra serie de distopías, junto a lugares tan particulares como Corea del Norte, que sabemos mucho más de Corea del Norte porque digamos que Kim Jong-un es un tipo al que le gusta la exposición. Cada cierto tiempo, cuando el mundo está muy revuelto por otras cosas y nadie le para a él, fíjense que él siempre sale a lanzarle un misil al agua, amenazando al mundo, y todo el mundo se voltea así como que está bien, Kim, ya te vimos. Pero Eritrea no. Eritrea son discretos. ¿Por qué? Si fuera un salón de clase, Kim, él estaría en una esquina. Pero es el que se sienta en la esquina atrás, que papelitos. todo el mundo ignora hasta que un día le da una pataleta y actúa feo y todos lo miran como que, pero ¿y este tipo qué le pasó? Bueno, el de Eritrea está escondido, el de Eritrea es el que tú no ves en el salón. Exacto. Y esa gente no es buena, Tampoco. No. No le gusta que hablen de él. Así es Eritrea, no le gusta que nadie hable de ellos. No me mires, como dice Lucía, no me mires. Claro, nuestra hija chiquita cuando se molesta y tú la miras para tratar de ayudarla, ella te dice, no me mires. Bueno, Eritrea es un no me mires. Bueno, vamos con las características locas de Eritrea, fíjate. Lo primero es que tienen un servicio nacional indefinido. Esto es un dato que hiela la sangre, fíjate. Todo ciudadano al terminar la escuela va un último año en un campamento militar en Sawa. Luego, en teoría, deben hacer 18 meses de servicio militar. Bueno, claro, sí. Obligatorio. Esto es, ellos, fíjate, tiene sus detalles. Ellos denominan esto servicio nacional. Es una mezcla de servicio militar con trabajo social o trabajo civil. Pero en la práctica, esto es indefinido. Gente ha estado en este limbo por 10, 15 y 20 años. Sí, vale. Recibiendo un sueldo completamente simbólico. No pueden cambiar de trabajo. Es prácticamente una esclavitud. Es la razón principal por la cual cientos de miles de jóvenes de Eritrea han huido, arriesgándose a cruzar inclusive el Sahara o montarse en un bote miserable para cruzar el Mediterráneo. Sí. Fíjense, Eritrea es uno de los mayores emisores de refugiados del mundo. Sí. La broma amarga entre la gente de Eritrea, ellos dicen, en Eritrea el servicio militar no es algo que haces, es algo que eres. Qué triste que obliguen a la gente a eso. Aparte los reclutan muy jóvenes, los reclutan siendo casi unos niños. 12 años. Siendo unos niños, perdón. Pero bueno, tener 12 años en un lugar como Eritrea debe equivaler a tener como 35 en otro lado, ¿no? Porque esa gente no lo pasa bien. En fin. Otra característica, ¿no? Sin constitución, sin elecciones y sin libertades. Fíjense, ya tenemos el check de gente que huye porque son obligados a hacer cosas increíbles como esto de pertenecer al servicio militar. Ahora vamos al check de que es un lugar sin constitución, sin elecciones y sin libertades. La Constitución de 1997 nunca se implementó. En Eritrea no hay elecciones, no hay partidos políticos independientes, no hay prensa libre, por eso es que tampoco se sabe de ellos. Cerraron todos los medios privados en 2001. No hay sociedad civil independiente, es un estado de partido único gobernado con puño de hierro por este señor llamado Isaías Afwerki. Este señor está montado en el poder desde 1993.
ha sido el presidente más longevo de África que no pertenece a una monarquía. O sea, imagínense el nivel de poder y de represión que debe haber en Eritrea para que esto sea así. Y aquí vamos con el otro check, porque estos locos sí, o sea, siguen... Siempre cumplen este listado. Sí, que es el aislamiento como doctrina. Su ideología, la ideología de este señor Isaías Afwerki, se llama Hakdef, que es una mezcla de nacionalismo feroz, autosuficiencia, quítate que yo puedo, y desconfianza total hacia el exterior. Ajá. Por eso se llevan mal con casi todo el mundo, porque, o sea, hay un tema de que no quieres que se metan mucho contigo. No, pero estos tipos son peleones. Son peleones, odian a todo el mundo. ¿Ves? Estos son candidatos para la terapia de país. Ahora, algunas curiosidades que descolocan. Fíjense, en medio de todo este panorama difícil, Eritrea tiene unas peculiaridades que realmente son fascinantes. El idioma y la escritura es una de ellas. Tienen su propio idioma principal, el tigriña, que tiene su propio alfabeto único, el ge'ez. Escribirlo parece dibujar pequeños símbolos elegantes y complejos. Realmente es hermoso y muy, no sé, crípticamente cool, por decirlo de alguna manera. Oye, qué fino. Deberíamos escribir cosas muy importantes en eritreo. ¿Será la inteligencia artificial lo debe poder hacer? Por supuesto. Okay. Bueno, después lo hacemos. No nos va a servir para mucho, pero... Bueno. Pero podemos publicarlo en nuestras historias para que todos vean. Pero a pesar de ser un país que está completamente aislado, los eritreos son apasionados por el fútbol. La selección nacional no es potencia, pero juega. Y hay un fenómeno, muchos de los mejores futbolistas con ascendencia eritrea nunca juegan para Eritrea. Por lo que... O sea, esto es porque a ellos les da temor que si hacen eso, si vuelven, no los van a dejar salir por el servicio militar loco. Sí, obviamente. O sea, cada vez que sale una persona, un futbolista de Eritrea que tiene mucho talento, es para firmar con otro club. Pero nunca juegan con la selección. No, porque en el momento que regresas a casa, ¡pam!, te pasan un fusil y te dicen, amigo, usted pertenece al servicio militar hasta que yo quiera. Qué terrible, ¿no? Ahora bien, la economía y lo que viene siendo la sal, ¿no? Fíjense, la economía oficial es muy frágil. Un pilar son las remesas de la diáspora. Dios mío, esto me suena tanto. Que deben pagar un impuesto del 2% al gobierno. Uno se pregunta, ¿y cómo se sostienen esos regímenes tan cerrados? No sé, a ellos les conviene que la gente se vaya. Porque el que se va, que deja familiar adentro, va a tratar de ayudar a su familiar adentro. Y eso mueve de alguna manera la economía, lo sabemos, lo hemos vivido. O sea, cuando la gente se va, eso es un diseño de ese régimen. Aquí hubo un momento que las remesas representaban el 35% de los ingresos nacionales. Por supuesto que no iba a haber ninguna política para que la gente se quedara, era todo lo contrario, era váyanse. Produzcan afuera y manden platica. Bueno, esto lo hacen en Eritrea. La gente que manda remesa a su familia paga un 2% al gobierno, aunque vivan afuera, bueno, bajo coacción, obviamente, pues nada se hace por las buenas. Y otro producto histórico de Eritrea es la sal, señores. Las salinas de Dayol, creo que se llama, de Dayol, en la depresión de Danakil, uno de los lugares más calientes e infernales del planeta. Bueno, estas son surrealistas, parecen paisajes de otro planeta. Googleenlo para que se maravillen. Fíjense, esto es bastante curioso. En Eritrea se celebra el 24 de mayo como el Día de la Independencia, pero en el 2020, durante la pandemia, decidió este señor no celebrar más aniversarios numerados. Simplemente dicen Día de la Independencia, como si el tiempo se hubiese detenido en 1993. O sea, no llevan la cuenta de cuántos años tienen independencia. Ya no les importa nada. Esta gente va de corrido. Estos tipos están locos. Mira, ahora vamos a ver qué come la gente en Eritrea. ¿Por qué entra esto dentro de un capítulo? Porque es muy curioso y aquí podemos ver la influencia que ellos han tenido. Yo creo, Dani, que si uno hace este tipo de episodios y no hablas del día a día de las personas. Claro, es para que la gente vea y se trate de hacer una picture completa de lo que puede estar viviendo una persona. Mientras usted está escuchando este podcast y nosotros lo estamos grabando, hay alguien en Eritrea que probablemente se está comiendo esto. Exacto. Ajá. El plato nacional, el rey indiscutible, el equivalente a lo que es nuestra paella o el asado para
para unos sureños. Bueno, se llama, señores, injera con wat, también conocido como signi. ¿Qué es esto? ¿Qué es una injera? Fíjese, no es un plato, es una base comestible, servilleta y utensilio todo en uno. Qué práctico. Es un pan plano y esponjoso, ligeramente ácido, es como una crepe, ¿ok? Ok. Esto se hace con tef, que es un grano milagroso, minúsculo que se da allá, que no tiene gluten y es súper nutritivo. Este crece exclusivamente en Etiopía y Eritrea. La masa fermenta durante unos días y de ahí viene su sabor ácido y único. Es una cosa bien curiosa, es como el pan árabe. Ok, con un toque ácido. Pero es hecho con un grano. Claro, bueno, no me interesa probarlo, Daniela, para serte muy sincera, pero... Estamos a meses de que salga un influencer a decir que este grano milagroso es el mejor y que ellos se alimentan a base de este grano. ¿Y tú te imaginas que a raíz de la demanda del TEF finalmente se pueda liberar Eritrea? Esas cosas ocurren. De Lo repente sabemos. el mundo voltea sus ojos a Eritrea y decimos, queremos tu grano libre de gluten. Y hasta ahí llegó. Un poco de influencer El fin justifica los medios. haciendo campaña. Campaña, para liberar liberen el TEF, liberen el TEF. Ok, pero bueno, qué absurdo todo esto, pero bueno. Sobre esta gran injera que cubre toda la bandeja o mesop, una cesta de mesa ceremonial, se sirve una variedad de guisos y estofados llamado wat o sepi. Y aquí es donde viene la magia. Fíjense, el estofado más famoso que ellos tienen se llama singi o ceviderno. No sé por qué tienen dos nombres, pero no sé. Es un estofado picante de carne de cabra o ternera, a veces pollo, cocinado lentamente en una base de cebolla caramelizada. Lleva muchísima cebolla, tomate, ajo, jengibre y una mezcla de especies que ellos hacen que se llama berbere. El berbere es el alma de la cocina eritrea. Es una mezcla de chiles, ajo, jengibre, pimienta de cayena, cardamomo, canela. Oye, eso suena muy bien. O sea, este guiso que me acabas de describir suena muy bien. Sí, se ve muy bueno y come con mucho picante. Yo sería feliz comiendo aquí en Eritrea. ¿Quieres ir para Eritrea? Sí quiero, ¿sabes? Sí Qué quiero. loquito, yo no. Pero bueno, esto es humeante y complejo, fíjate. Ahora bien, la versión no picante, que viene siendo la cevi dorjo, es como un estofado de pollo cocido igualmente con cebolla, con jengibre, una mezcla suave de especies llamada licha, que tiene principalmente cúrcuma, cardamomo y comino. Es aromático, es reconfortante y es perfecto para quienes no son amigos de lo picante. Ok, fíjense. Después tú tienes el shiro. Es una comida sencilla, humilde, es un guiso de harina de garbanzos o lentejas. Es espeso, sabroso, vegano y es una proteína accesible. Puede ser picante si le echas berbere o suave si le echas alicha. Fíjate. Va a depender del aliño, si del lo quieres aliño. Picante o más suavecito. Es el comfort food de ellos. Es el comfort food, totalmente. Ahora te digo algo, es bastante sana la comida de Eritrea, ¿no? Bueno, si estás en el servicio militar de por vida, tienes que alimentarte bien, pues ni modo. Ahora, legumbres y verduras que ellos más consumen, las lentejas amarillas, que ellos las llaman kik alicha, las espinacas, que para ellos son las hamli, las judías verdes, todo cocinado con especias maravillosas. La comida de Eritrea tiene muchísimo sabor. Ahora, fíjense, esto es interesante porque ellos no usan cubiertos. Se come todo con la mano derecha. En ese pancito que se arranca prepara. un pedazo del pancito y se usa para agarrar un poco de guiso y a la boca. Esto suena rico, ¿sabes? Tengo hambre, Daniela. Tenemos hambre, yo creo que tenemos hambre. Tenemos tanta hambre que queremos ir a comer Eritrea. O sea, ¿qué pasa? Ahora, pero lo curioso de todo esto, aquí les estamos... Buscar un restaurante de comida típica de Eritrea en este momento no va a Pero estar fácil. así de lo más malcriado. Quiero comer injera. Pero es muy importante decirles que los italianos dejaron su huella en la comida, Sí. en la comida de Eritrea. Eso es bonito, es de las cosas rescatables de cuando existen estas mezclas, ¿no? Y es cuando se adoptan estas costumbres y ya lo van a ver en el menú de Eritrea, hay algo muy curioso porque
la herencia que dejó Italia está nada más y nada menos que en el cappuccino y en el cannoli. Esta gente se come su plato típico, su comfort food con ese pancito, ese guiso, todas esas especies, las legumbres y tal. Y luego me imagino que se lavan las manitos y se sirven un cappuccino y se comen un cannoli. ¿Qué tal? Eso es parte de su costumbre. De hecho, en cualquier parte de Asmara, de lo que es la capital, puedes encontrar pasta fresca. Ah, también, claro. Pero no es una pasta normal, fíjate, tiene un toque eritreo. Uno de los platos se llama pasta al sugo, pero tiene este condimento, el berbere, el picante, ¿no? Exacto, sí, son espaguetis con una salsa de tomate que lleva un toque de esta mezcla picante. Ellos le llaman pasta al sugo de berbere y es la fusión colonial en su máxima expresión. Pero mira, también tienen la fritata eritrea, que es más parecida a una tortilla de verduras especiadas. Ahí tú tienes toda la influencia italiana. También tienen panetone y gelato, por supuesto. Esta gente agarró lo mejor. En las panaderías de Asmara, todo lo que son los panetones y los gelatos son parte del paisaje. Es como si la Dolce Vita se hubiera quedado varada a 2.300 metros de altura. Ahora, ¿qué toman en Eritrea? Ajá. Fíjense, ellos son muy fanáticos del café. La ceremonia del café es sagrada. Se tuesta el grano verde al momento, se muele, se prepara en una jarra especial que se llama jebena, y se sirve en 3 rondas: abol, tona y baraca, en un evento social que puede durar horas. Cada ronda tiene su nombre. La primera se llama bol, luego viene la tona y luego viene la baraca. Tú puedes pasar horas tomando café. Esto me encanta, fíjate. Me está gustando Eritrea. A mí también, qué sorpresa, Qué cosa ¿no? loca, ¿no? Pero fíjate, ellos también toman una cerveza que se llama Suá, que es la cerveza de mijo. Esta es su cerveza tradicional, ligeramente agria, es hecha en casa, hecha por ellos, es densa, nutritiva y tiene un toque efervescente. Después, también tienen aguardiente, no se crean. Por supuesto, a los que les gustan las cosas más picantosas, como decimos por aquí, ellos toman algo que se llama mies, que es un aguardiente de miel. Es un destilado fuerte y dulce y se utiliza para ocasiones especiales. Debe ser rico. Ahora bien, para cerrar, un dato importantísimo, señores. La cocina eritrea y etíope son hermanas casi gemelas, pero los eritreos suelen decir que su comida es un poco más picante y ácida por este pancito que hablábamos de la injera, que es fermentada por más tiempo. Esto es un pequeño punto de orgullo nacional, es una rivalidad amistosa que tienen con Etiopía, que realmente se libra es en el paladar. Ahora bien, ¿qué hace esta gente para divertirse? Porque hasta en los sitios más miserables, pues la gente vive, ¿no? Ya sabemos que les gusta comer. Ahora la pregunta, por ejemplo, ¿hay cines en Eritrea? Bueno, la respuesta corta es sí los hay, pero no como te los imaginas. La respuesta larga es una historia de esplendor, abandono y, o sea, te lo voy a poner así. Están ahí, pero prácticamente no se usan. Ah, imagínate. Para entender a los cines de Eritrea, tenemos que volver a su época dorada, que era durante la era colonial italiana. Específicamente hablando de lo que es la capital, Asmara, los italianos no solo construyeron edificios futuristas y café art déco, construyeron unos palacios de cine, o sea, unos cines de estos preciosos de esa época. En los años 30 y 40, Asmara era una ciudad con menos de 100.000 habitantes, era pequeña, y llegó a tener más de 20 cines. ¡Wow! Sí, o sea, era considerado la pequeña Roma y a Roma le encantaban los cines. Así es. O sea, estamos hablando de Mussolini, en fin de cuentas, ¿no? Sí, total. Ahora bien, estas no eran salas cualquiera, eran joyas de la arquitectura. Está el Cinema Impero de 1937, es el más famoso y emblemático, puro estilo futurista. Su fachada tiene letras de neón, verticales, que parecen cohetes. Es considerado uno de los ejemplos más perfectos de arquitectura futurista italiana en el mundo. Por dentro tenía butacas de terciopelo con grandes palcos, una atmósfera de lujo. Este era el estandarte del régimen fascista, pero también el templo del séptimo arte. Después teníamos el Cinema Roma, también fue fundado en 1937, era también una pieza de art déco maravillosa, pero era más grande y tenía una marquesina todavía más exagerada, y se dice que tenía el sistema de sonido más avanzado de África en su época. Imagínate tú, también estaba el Cinema Odeón del año 1930, este era más pequeño, más elegante, con detalles art déco refinados, también el Hamasien, el Dante, el Excelsior, en fin,
Son un montón. Ahora, Asmara era en esencia la capital del cine de África Oriental. Se estrenaban películas italianas y americanas casi a la par que en Europa. La gente se vestía elegante para ir al cine. Era el corazón de la vida social moderna. Pero como en toda buena película, llegó el giro dramático, la Segunda Guerra Mundial, salieron los italianos, la Federación, luego el problema con Etiopía y la industria cinematográfica entró en decadencia. Las salas se fueron deteriorando y luego, después de la larga guerra de independencia, duró 30 años, bueno, se pueden imaginar. Exacto, muchos cines cerraron o se usaron para otros fines. Claro, en medio de esos contextos no hay espacio para el entretenimiento. Eso también lo hemos vivido. Pero bueno, de eso se recuperan los pueblos también. Ahora, con la independencia en 1993 hubo un breve soplo de esperanza, pero el régimen de Isaias Afwerki, con su férreo control estatal y su desconfianza hacia las influencias culturales externas, sobre todo occidentales, nunca promovió el cine como una industria de entretenimiento popular. Es decir, no hay una industria de cine eritrea, no se producen películas comerciales. El cine como medio se usa casi exclusivamente para lo que es la propaganda patriótica y documentales educativos que produce el Ministerio de Información. Ya se podrán imaginar, o sea, debe ser tristísimo, pero bueno. Ahora, ¿qué pasó con estos majestuosos cines hoy en día? Aquí hay un dato curioso. El Impera y el Cine Roma siguen abiertos, pero su programación es, digamos, impredecible y espartana. Pueden pasar semanas o meses sin proyectar nada y cuando lo hacen, ¿qué es lo que pasa? Partidos de fútbol importantes, como decir la Copa de África o el Mundial. Claro. El público se hace cola para entrar. También hacen eventos estadales o discursos oficiales, como siempre, porque ellos son los únicos que pueden hablar. Y a veces pasan películas antiguas, más que todo películas egipcias, indias o americanas, pero sí son muy viejas. Allá no hay Marvel, no hay Netflix, eso no, olvídense de eso. No hay nada de eso. Y aparte pasan películas de propaganda. Obviamente sobre su lucha de liberación. Ahora bien, son reliquias vivas, pero están en un coma inducido, señores. Su valor hoy es más arquitectónico y nostálgico que cinematográfico. El Impero, por ejemplo, fue bellamente restaurado por un tiempo y es una parada obligatoria en los tours arquitectónicos de Asmara, los pocos que hay. Te puedes sentar en sus butacas rojas e imaginar cómo era. Es como si visitaras un museo de la tecnología y el entretenimiento. El aura está ahí, pero no hay función. ¡Qué tristeza! Bueno, fíjense, en Asmara hay un autocine. Ajá. O sea, estamos hablando, ¿cuántos carros pueden haber en Eritrea? Pero bueno, había un autocine. Es un drive-in que está en las afueras de Asmara. Y era uno de los pocos que había en África. Es una reliquia de los años 70. No se sabe cómo está actualmente, porque como les estamos diciendo, Eritrea es una caja de Pandora. Sí, es poco lo que se sabe, son súper herméticos. Ahora bien, la piratería es el cine popular, porque no se crean también que esta gente no ve nada, ¿no? Como no hay salas con películas nuevas, el consumo de cine, sobre todo entre los jóvenes, se da a través incluso de DVDs piratas. ¿Ustedes se acuerdan cuando se vendían las películas piratas en DVD? También a través de memorias USB, canales de satélites ilegales, por supuesto. Se comparten de forma semiclandestina. El cine global entra a escondidas por la puerta de atrás, pero no significa que la gente no vea lo que pasa fuera de su frontera. De hecho, ellos tienen el internet, prácticamente solo existe en cybercafé. Exacto, lo tienen súper controlado. Eso ahora, de tener internet en tu casa no existe allá. No. Vamos a hablarles un poquito de lo que es la capital, porque la capital es una cosa increíble. Es la pequeña Roma, la piccola Roma modernista. Si nos piden que pensemos en una ciudad que sea la encarnación perfecta de una paradoja que resuma la esencia de un país en sus calles, Asmara. No es solo la capital de Eritrea, fíjense, es un experimento arquitectónico congelado en el tiempo, una utopía modernista abandonada en las montañas africanas y el telón de fondo de una vida cotidiana que desafía toda lógica externa. Vamos a hacer este viaje, lo que muchos llaman, sin exagerar, la ciudad más surrealista de África. Ya van a ver por qué. Asmara, arrancando con todo esto, no está donde debería estar una capital. No está en la costa, junto al estratégico Mar Rojo. Está a 2.325 metros de altura en la meseta de Hamasien. Los italianos la eligieron en 1897 como base militar
por su clima fresco, hay una primavera eterna, y su posición claramente defendible, porque estás en el tope de una montaña, es más fácil de defender. Pero no se conformaron con hacer una guarnición, querían crear un símbolo de poder y modernidad fascista. Y lo lograron de una forma tan concentrada y extravagante que en el 2017 la UNESCO declaró todo el centro de Asmara como Patrimonio de la Humanidad. Así es, patrimonio de la humanidad, y no por ruinas antiguas, sino por su excepcional conjunto de arquitectura modernista del siglo XX. Fíjense, caminar por sus avenidas es como hojear un catálogo de estilos arquitectónicos de entreguerras, ¿no? Pero en una versión como caricaturesca y sublime. Está la gasolinera Fiat Tagliero, fundada en 1938. Digamos que nuestro primer clic mental parece una nave espacial futurista blanca con una enorme ala de hormigón voladizo. Búscanla, googleenla para que lo vean, ¿no? Es el ícono absoluto de Asmara. Yo creo, Daniela, que tenemos que hacer un carrusel para las redes. De acompañamiento para este capítulo. Sí, porque realmente viéndolo, así como hablamos de Turkmenistán en aquella oportunidad del de Distopías, donde les mostramos después en las redes esos monumentos gigantescos, esas calles vacías, mucho oro en las esculturas, en las estatuas, una cosa loquísima. Y cuando hemos visto de Corea del Norte esas construcciones gigantes, pero es loco porque nunca se ve nadie, ¿no? Nunca. Miren, Asmara es la capital de un estado autoritario aislado. Sí, es cierto. Pero es una ciudad ordenada, limpia y extrañamente silenciosa. No hay el caos de otras capitales africanas. No hay publicidad comercial invasiva, ni carreteras con las vallas de estrenos de cine. No hay protestas. Hay como una tensa calma. Esta es la ciudad desde donde se gobierna un país donde el servicio militar, bueno, como lo dijimos, es indefinido. Muchas de sus familias tienen hijos que han huido o desaparecidos en el desierto, en el mar, intentando escapar de este lugar. Oye, esto suena todo tan conocido. Qué terrible, de verdad. Es una ciudad donde los jóvenes, si no han huido, están atrapados en un limbo, esperando un futuro que no llega, paseando por avenidas que hablan de un futuro que ya pasó. Es una ciudad hermosa, pero también se la ha descrito como una bella durmiente o una prisión bonita. La elegancia de sus fachadas esconde un control estricto y la falta de libertades. Es tristísimo porque es un sitio al que se han tratado de mantener como congelado de su mejor época, pero no hay futuro. Exacto. Entonces los jóvenes no ven futuro. Es vivir en un museo. Qué terrible. Ahora, ¿qué es Asmara? Bueno, fíjense, es todo esto a la vez. Es un museo de arquitectura de clase mundial. Una cápsula de tiempo. Sí, al que pocos pueden viajar, ojo, porque son súper restrictivos. Es una cápsula de tiempo de la Italia fascista, conservada al pelo, como dicen por ahí. Aparte es una ciudad viva que tiene una rutina marcada por el café, los paseos y una resiliencia callada. Exactamente, el centro neurálgico de uno de los regímenes más herméticos del mundo, eso no se nos puede olvidar. En fin, es una paradoja Eritrea hecha ciudad. Hay belleza, hay opresión, hay elegancia, hay estancamiento, hay aroma a café expreso, pero también hay aroma a incertidumbre. Es un escenario perfecto para una película de cine negro que nadie puede filmar ahí porque ahí nadie hace cine. O sea, ni siquiera lo proyectan. Es terrible, es muy triste. Entonces, ahí tienen el futuro en pausa en Eritrea. ¿Qué es lo que pasa con Eritrea? Nada, precisamente No pasa nada. Es un país atrapado en un loop y nosotros sabemos lo que es eso. Sí, Te conservan en un loop sí. y estás esperando algo que no sucede nunca. Pero nosotros tenemos petróleo. Tú y yo no. Tú y yo, no. No, ¿qué dice Daniela? Si cada venezolano tiene su Barrilito de petróleo. Pero bueno, el gobierno en el caso de Eritrea justifica el control férreo y el servicio indefinido por esa amenaza real o inculcada de Etiopía. La verdad es que yo creo que Etiopía ya ni voltea para Eritrea, pero bueno. Hubo una esperanza en 2018 cuando se firmó la paz con Etiopía, pero las reformas internas nunca llegaron. La gente sigue huyendo, el aislamiento continúa, probablemente hay una corrupción grandísima interna y esto hace que estas cosas se dilaten más. ¿Cuántos años puede tener Isaías Agüerque? ¿Tú Todos. crees que una persona que tenga 70 años, 80, 65 va a querer cambios? No vale, no. Ahora, es un recordatorio crudo de cómo la historia, el trauma de la guerra y el miedo pueden moldear el destino de una nación, de cómo la esperanza de la liberación puede transformarse en una prisión para las nuevas generaciones. Esto no conoce fronteras, tristemente lo sabemos.
Eritrea no es un lugar fácil de entender ni de visitar porque necesitas un permiso especial que rara vez dan. Fíjense que todos estos bloggers de viaje, yo no he visto ninguno que haya ido a Eritrea, por ejemplo. Buscando e investigando para este episodio no lo encontramos. Los hay de Corea del Norte, hay casos muy dramáticos de gente que fue de turista a Corea del Norte y no le fue bien. Y así también en Turkmenistán los hay. Pero en Eritrea no va nadie, ¿vio? No va nadie, y aparte, lo curioso es que es bonito. Sí. O sea, claro, es como ir a un museo, parece un parque temático. Eso es lo que parece. Parece un parque temático. Es un parque temático. De una Roma congelada ahí, Dolce Vita, cómase su gelato y tómese su cappuccino, pero agarre su fusil porque usted se quedó aquí no hay futuro, no hay internet, claro, no hay nada. Pero es curioso porque cuando tú ves cualquier video de una calle de África, de cualquier otro lugar de África, es súper desordenado. Esto no. Esto no. Y eso que fueron colonia italiana, ¿no? Que el orden no es una característica. Exacto. Pero bueno, es curioso. Si quieren compartirnos información que sepan de Eritrea o de algún otro lugar que ustedes se hayan acordado escuchando este episodio, mira, este sitio es una distopía, mándenlo porque realmente averiguar de lugares así es fascinante. Primero porque te das cuenta que el mundo está loco y que muchos de los males que nosotros vivimos se repiten, necesitamos terapia grupal. Pero además puedes ver como las costumbres. Y todos los que nos gobiernan son unos sociópatas, pero unos son más sociópatas que otros. Unos son más sociópatas que otros, sin duda. Pero además, dentro de todas estas particularidades y de estos lugares extraños, destaca la fortaleza del ser humano de querer seguir, de luchar, de tratar de escapar. En Venezuela, como decimos, tú no me vas a joder. Exacto. En Venezuela, para mí, la resiliencia, la palabra resiliencia va más allá y es como que esto a mí no me va a joder. O sea, yo siento que es menos comeflor que decir resiliente, que si bien es poderosa, se usa como en un tono muy, no sé, hasta espiritual. Y aquí hay como un poco yo le inyectaría un chin de rabia a todo eso y le pondría, esto a mí no me va a joder, me perdonan la palabra. Y yo creo que muchos de estos países que viven y de las personas que crecen en estos países tienen de eso, ¿no? Y por eso creo que no hay que rendirse, pues. Nunca. Entonces, bueno, luego de esta cantinflada para despedir, Cantinflada geográfica. Esta cantinflada geográfica que acabamos de lanzarnos, vamos a despedir este programa muy importante de podcast, porque retomamos el podcast, ya este es el tercero de este año, episodio 166, hablando de distopías. ¿Cómo se llama el pancito de los eritreos? Ay, se me olvidó, ya te voy a decir. Bueno, nuestros mecenas son nuestro pancito eritreo. Exacto, sí, es que es la base de todo. Es la base de todo. Y a ellos les damos las gracias por el Injera. Ustedes son nuestro Injera, señores. A ellos les damos las gracias por invitarnos a ese café, ese cappuccino que nos tomamos gracias a nuestros mecenas. Desde $3 mensuales ustedes se suscriben, escuchan los episodios de forma anticipada, sin pautas publicitarias y además ingresan a nuestro chat de WhatsApp. Ojo, de igual forma ustedes se pueden suscribir a Patreon, que hay varias cosas libres si usted se suscribe de manera gratuita, pero si quiere tener esto que le acabo de decir, son $3 mensuales. Por otro lado, estamos en la radio, en Venezuela, en Kiss FM, de 101.5. De 12 a 1 p.m. Los miércoles. Y también tenemos las cápsulas, que es como un pedacito de podcast, que a las 9 y a las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Si usted está fuera de Venezuela, ¿cómo puede escuchar esto? Bueno, a través del streaming, que es kissfm.com, Kiss es K-Y-S, fm.com, ahí puede escuchar en vivo los programas los miércoles. De todas maneras, en nuestras redes pues siempre estamos publicando los lives de cada programa de radio. Recuerden seguirnos en @cosas muy importantes. Vamos a agradecer a Cami Napoletano, a Mateo Capocci por asistirnos a la producción de Cosas Muy Importantes e invitarlos a que escuchen el episodio de esta semana de Pedro. Pónganse a leer si les gusta la literatura y si tienen un proyecto de podcast
o alguna producción audiovisual que requieran apoyo, incluso nosotros somos los tipos. Incluso en sus redes sociales, si requieren ayuda en sus redes sociales, en todo lo que es marketing digital, branding, etcétera, bueno, escríbanos, @el grupo muy importante, eso somos nosotros, es nuestra agencia de marketing digital y los podemos ayudar también en todos estos asuntos digitales. Bueno, vamos a despedirnos, Capo. No sé cómo ¿Me vas a llevar a comer? Sí. Mínimo un cafecito, mínimo un cafecito. No sé cómo se dice en eritreo chao, pero chao. Cosas muy importantes con Daniela y Federico, volviendo después de atravesar una serie de aventuras que no le deseamos ni a los políticos.